Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Etapas del crecimiento espiritual. Ese es el tema. Etapas del crecimiento espiritual. Algo que debe de ser entendido como iglesia y por el cristiano es de que todos somos llamados a crecer y a madurar espiritualmente. Esta carta tiene un propósito fundamental, y es que el cristiano logre desarrollar y logre crecer, y de esta manera el crecimiento pueda producir una estabilidad en cada uno, y aún más el poder apropiarse de las bendiciones que Dios nos da. Y en esta mañana vamos a ver algo muy importante. Al solamente leer el pasaje nos damos cuenta de que encontramos tres etapas. El apóstol Juan habla de hijitos o de niños, habla de jóvenes y habla de padres, abordando un tema importante dentro de los cristianos del primer siglo a la cual fue escrita esta carta. Vamos a tener un poco de contexto en cuanto al versículo y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Deje su listoncito ahí, el apartado, porque vamos a regresar. Lo primero que resalta en el pasaje de la carta de Juan es una secuencia y nos habla de unas categorías o tres categorías que tienen un desarrollo espiritual. Y esto nos lleva a darnos cuenta que el crecimiento es importante dentro de la vida del cristiano en la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios y aborda el tema del amor y de la preeminencia del amor, en la primera carta, capítulo 13, versículo 11, dice Pablo, después de que concluye el tema del amor, dice: cuando yo era niño, hablaba, ¿qué dice? Como niño. Eso es normal. El tema aquí del niño no habla de manera que va creciendo, sino habla de haber recibido a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo por primera vez, comienza en esa etapa como bebé a alimentarse de la palabra de Dios. Y Pablo dice: es normal que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, dice el texto, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice Pablo? Dejé lo que era de niño. Es decir, no sé cuántos años tú tengas en el cristianismo. Hay quienes tienen 10, 15, 5, 20, 30 años. No sé cuánto tiempo tengas en el cristianismo, pero el cristiano no cumple años. El cristiano tiene que crecer y tiene que madurar de acuerdo a lo que va aprendiendo de parte de Dios. Porque Pablo dice: cuando yo dejé de ser niño, entonces me comporté como un hombre, hablando de aquella percepción madura y estable que corresponde a una edad adulta. Entonces hoy Dios quiere hablarnos acerca del crecimiento y de lo importante que debe de haber en el cristiano, porque no podemos quedarnos espiritualmente pequeños. Aquí donde estamos tiene la iglesia, vamos a cumplir 8 años este 2017, pero debemos de ir creciendo, porque a lo largo de estos años Dios nos ha venido hablando en muchas áreas en cuanto a la palabra. La vida esencialmente, hermanos, puede definirse como algo dinámico y en crecimiento que debe de ocurrir en la iglesia. Allí mismo vamos a ir a otros versículos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. En lo que va buscando usted, Efesios 4, 16, déjeme decirle algo. El crecimiento espiritual es un privilegio, pero también debe de ser una obligación y una responsabilidad del cristiano para desarrollarse y crecer en el Señor.
Ahora, ¿por qué es importante el crecimiento espiritual, hermanos? Porque eventualmente también van creciendo las responsabilidades en la vida cristiana y somos llamados nosotros a saber qué responder cuando suceda eventualmente una circunstancia con los hijos. Cuando tienes hijos pequeños es mucho más fácil llevar a los hijos y conducirlos, pero cuando llegan a una etapa de la adolescencia y de la juventud en la cual ese joven ya tiene un criterio propio, tú debes de tener elementos y herramientas que puedan darte para que cuando llegue la circunstancia tú sepas qué decir. Por ejemplo, los que tienen jóvenes, ¿qué haría usted si le dice a su hijo: ¿sabes qué, mamá? Tengo un novio, pero no es cristiano y no le interesa la iglesia? ¿Qué le diría usted a su hija? Tiene que darle una respuesta, tiene que orientarlo. Oye, papá, fíjate que tengo un compañero que es mi mejor amigo, pero a él le gusta fumar y le gusta tomar, y yo no puedo dejar la amistad de él. ¿Qué le vas a decir a ese hijo? ¿Con base a qué vas a darle una respuesta? O por ejemplo, que venga tu hijo, en el caso que tienen jóvenes, y te diga: mamá, ¿qué crees? Soy activamente sexual, tengo relaciones ya. ¿Qué vas a contestarle a tu hijo? ¿Qué vas a responder? Son cosas que Dios nos llama a ubicarnos, porque para cada uno de estos ejemplos que yo le he mencionado hay una respuesta desde la Biblia. Y somos llamados los cristianos a tener en mente la palabra para poder responder. No podemos contestar de manera inmadura: pues te vas de la casa, cortas con tu amigo y te vas. Eso sería una manera muy inmadura de responder a una circunstancia como esta. Por eso es importante el crecimiento. Yo le invito a la iglesia a que ubiquemos nuestras vidas y que crezcamos en el Señor. Dice Efesios 4:16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué, hermanos? Es decir, el crecimiento va ligado al amor. En cada circunstancia no podemos separar el amor de Dios para responder a las necesidades. Porque en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe esta carta, va dirigida a aquellos judíos que estaban siendo perseguidos por causa del evangelio. Pero se encontró el apóstol Juan con un grupo gnóstico en el tiempo del apóstol Juan, el cual ellos decían conocer a Dios solamente como mero conocimiento. El movimiento gnóstico en el tiempo de Juan dice: yo tengo un concepto y una idea de Dios, y hasta ahí. Y según los gnósticos, ellos decían que con el hecho de conocer y tener un concepto de Dios era más que suficiente. Pero Dios inspira al apóstol Juan y le dice: el conocimiento de Dios no solo tiene que ver con un concepto, sino con obediencia a ese Dios que tú crees. Y esto es muy importante para la iglesia. No es suficiente con conocer que Dios existe, que Jesús es un redentor, sino que tenemos que llegar al terreno que ese Dios nos ministra y nos habla, y los que somos pueblo de Dios somos llamados a obedecer lo que Dios nos habla en su palabra. Vamos a ir a un pasaje más. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Es muy importante, hermanos, el crecimiento en la vida del cristiano. Usted me alcanza. Dice Hebreos 5:11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿qué dice, hermanos? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hebreos está haciendo un llamado y está exhortando a aquellos que ya habían conocido de Dios, pero que no habían crecido espiritualmente, y les dice: me parece como que ustedes ya debieran de ser maestros, pero ustedes aún necesitan
la leche, necesitas aún los rudimentos de la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios quiere que crezcamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo antes de que podamos abordar el pasaje de Juan, que es muy importante. Y vamos a ir a Génesis, capítulo 27. Génesis, capítulo 27. Y dejo un apartado en Hebreos porque vamos a regresar para concluir el texto. Génesis 27. Hebreos dice: porque ya debías de haber crecido, pero aún veo que tienes necesidad de los rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y vamos a ver un caso, un ejemplo en la Biblia. ¿Cuántos han leído la historia de Isaac y de Rebeca? ¿La han leído? Tuvieron 2 hijos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Esaú, ¿y quién más? Y Jacob. ¿Sí? En el tiempo de Isaac y de Rebeca tenía un papel muy importante el primogénito. ¿Quién era? Esaú, ¿verdad? Él había nacido primero. Pero por muchas cosas, y entre ellas porque la menospreció Esaú, él perdió. Pero vamos a ver una historia muy importante de un matrimonio, como muchos. Este matrimonio representa o nos habla de aquellos padres o madres que no han logrado entender que debe de haber madurez en el matrimonio, en la familia. ¿Cuántos tienen hijos predilectos? Aquí quizás dicen no, pero sí. Todos los papás y las mamás tienen un hijo consentido o una hija consentida, y eso no es bueno. Vamos a ver por qué. Versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecían, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. ¿El primogénito quién era? Esaú. Y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Un hijo obediente, ¿verdad? Y le dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Con toda responsabilidad, el padre reconoce que está viejo y que él no es eterno. Papás, ¿sabe usted que un día va a morir? Usted no es eterno con sus hijos. Y el mejor regalo que le puede dar a sus hijos no es una casa, aunque no es malo tener una casa para darle a los hijos. La mejor herencia que tiene que darle a usted a su hijo es enseñarle a caminar con un Dios vivo. Es la mejor herencia, porque aunque usted no esté en esta tierra, tendrá la certeza que ese hijo se reunirá en un lugar y se va a congregar y va a buscar a un Dios como usted lo buscó. Encontramos un momento en el cual el padre reconoce que va a morir. Versículo 5. Y Rebeca, ¿quién? Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La esposa de Isaac. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló ¿con quién? A Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre, como a él le gusta. Dentro de esto que Isaac estaba haciendo, se metió Rebeca, porque tenía un hijo preferido. ¿Quién era? Jacob. Los padres tienen que ser ecuánimes, porque todos son hijos. Aunque uno sea más inteligente y otro menos inteligente, todos son tus hijos. Y no debe de haber preferencia con los hijos. Cuando sucede preferencia con los hijos, te acarrea problemas a los hijos. Y el día que tú no estés, lo que va a haber con los hijos es distanciamiento, porque no hubo un equilibrio y un balance en cuanto a los padres. Rebeca le dijo a Jacob: tú vete por las cabras y yo voy a preparar un guisado.
Vamos a continuar leyendo la historia. 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Esto nos habla de una madre que influye sobre su hijo de manera negativa. Y nos habla de una madre egoísta. ¿Una madre qué? ¿Hay madres egoístas? Tristemente sí. Y no les importa el precio de ese egoísmo, aunque el egoísmo los lleve a lastimar a otro de sus hijos. Y eso es falta de madurez. Encontramos a una madre egoísta que no le importa el dolor de Esaú, que quiere desplazarlo y a cualquier costa quiere que su hijo Jacob sea el que reciba la bendición del padre. Y no está actuando bien. Versículo 12. El 11, perdón. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí, ¿qué dice? ¿Ha visto esas madres que van con sus hijos y le dicen: ¿sabes qué, hijo? A tu papá no lo obedezcas, y si te dice algo, yo con él me las arreglo? ¿Ha visto este tipo de mamás que se meten de manera equivocada y le dicen: hijo, tú no te preocupes, si viene alguna consecuencia, yo respondo? Y esto nos habla de una falta de madurez, hermanos, en este matrimonio. Lo que estamos leyendo es una historia la cual nos deja una profunda enseñanza, que cada vez que tú tengas preferencia por un hijo, vas a traer un distanciamiento entre ellos, porque al final eso solamente lo que muestra es egoísmo por parte de uno de los padres. Continuamos leyendo la historia, no podemos abarcarla toda porque es muy extensa, pero al final de la historia encontramos que efectivamente Isaac bendice a Jacob y no a Esaú. Y a partir de este momento produce un distanciamiento entre Esaú y Jacob, irreconciliables, como hermanos. Y todo este es resultado de una falta de madurez. Es muy importante, hermanos, en el Señor, en tener mucho cuidado. Los hijos que tienes, los dos son tus hijos. Y tienes que verlos como eso, como hijos. Y tener mucho cuidado. Vamos a regresar al texto de Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice el 12 de Hebreos 5: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué, hermanos? Es decir, dentro de las iglesias existe un grupo de personas que son inexpertos, que les falta criterio, que les falta madurez para responder. No sé en cuál de ellos estés tú. En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura tiene como beneficio espiritual el que tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. En una ocasión vino un joven y me dijo: pastor, me quiero casar, me gustaría que usted fuera el pastor que predique en mi boda. Y yo le pregunto: ¿ya lo sabe tu pastor? Y me dijo: sí. Y yo le hago una segunda pregunta: ¿y la persona con la que te vas a casar es de la iglesia? Y me dice: ahí hay un pequeño detalle, pastor, ella no es cristiana. Ella no es cristiana, y ya le compartí al pastor y él no me quiere casar. Ah, y entonces tú quieres que yo te case. ¿Por qué crees? No, pues yo quiero que usted me case. ¿Qué te dice la palabra de Dios? No os unáis con yugo desigual. Entonces, ¿quieres que yo vaya a violentar la palabra solamente para cumplirte un capricho? Y le dije: no.
Si tu pastor conoce el asunto y no te va a casar porque la persona cuando te vas a casar no es cristiana, entonces estás evadiendo tu responsabilidad como cristiano. Se molestó, se enojó. Por alguna razón, esta relación con esta joven no funcionó. Y pasó el tiempo, y después de un tiempo, esta persona encontró otra persona dentro de la iglesia y se casó. Después de un tiempo vino y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Lo que usted me dijo era lo correcto, porque Dios me libró de muchos problemas. Los que tienen parejas que no son cristianos tienen la experiencia de tener mucho sufrimiento, porque tienen muchas diferencias. Dice el versículo 14 que aquellos que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, vamos a ver cómo en la Biblia podemos encontrar diferentes maneras de cómo se da este crecimiento. Vamos a ver algunas de ellas. Primera de Timoteo 6:11. Vamos a ver algunas maneras o algunos aspectos cómo se da el crecimiento espiritual desde la perspectiva de la Biblia. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué dice, hermanos? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Y qué, hermanos? La Biblia define el crecimiento en este pasaje a través de seguir la justicia. Alguien que es maduro espiritualmente sabe que tiene que actuar con justicia frente a las circunstancias. También sabe que debe de haber piedad y debe de haber temor de Dios. Alguien maduro sabe que cualquier decisión que tome, Dios lo está observando y no podemos hacer nada en lo oculto. Alguien que es maduro sabe que tiene que caminar confiando en Dios y no en sus fuerzas. El crecimiento espiritual se da a través de la justicia, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Una segunda característica está en Romanos capítulo 12, versículo 2. La Biblia define el crecimiento espiritual de diferentes maneras, y es ahí donde Dios quiere que tengamos nuestro sentido espiritual. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las maneras como se define el crecimiento espiritual es que sabe el cristiano que debe de ser renovado su entendimiento. Ahora, ¿cómo renovamos el entendimiento? Escudriñando la Biblia. Alguien maduro sabe que es imprescindible leer la palabra de Dios todos los días. Dice aquí el texto: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vivimos en un mundo posmoderno, el cual tiene su punto de vista en cuanto a la vida. Y cuando estamos expuestos en la televisión, en internet, nos bombardean esos pensamientos y ideas posmodernistas. Y tenemos que ir, entonces el maduro tiene que ir a la Biblia y entender qué dice Dios en cuanto a ese punto en particular. Por ejemplo, el tema de la felicidad. ¿Cómo lo define el mundo de hoy? Cómprate el iPhone 7, si ya existe, y tendrás felicidad. Cómprate un carro 2017, tiene pagos mínimos y serás feliz. Esa es la felicidad que el mundo dice. Pero ¿qué dice Dios en cuanto al tema de la felicidad? Que es algo interno y no externo. Entonces la manera como vamos a renovar nuestra mente es teniendo un contacto con la palabra de Dios. Y ese es el crecimiento de la palabra de Dios, o la madurez. Un texto más, segunda a los Corintios 7:1. Otra manera como se da el crecimiento espiritual es
el perfeccionamiento de la santidad a Dios. Segunda a los Corintios 7:1. De esta manera también se da un crecimiento. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se perfecciona la santidad? Considerando el temor a Dios. Y el temor a Dios es muy fácil de definirlo. Es la conciencia que Dios nos ve. Eso es todo. Cuando tenemos temor a Dios es porque estamos conscientes que Dios nos ve. Allí hay temor. Y entonces vamos a entender que el crecimiento espiritual no es algo místico o algo que está allá arriba en los cielos. Tiene que ver con una vida de temor hacia Dios y de vivir una vida apartada para Dios. Ahora sí, vamos a ir al texto para abordarlo. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos. Esa palabra hijitos es teknón en el griego. No hace referencia a niños pequeños, sino hace referencia a aquellos hermanos recién convertidos. Cuando el apóstol Juan usa el término hijitos, está haciendo referencia a los que en ese momento estaban siendo nacidos de Dios. Tenían semanas de haber nacido de Dios. Y les dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Él tenía enfrente a ese grupo de personas recién nacidos espiritualmente y les recuerda: os escribo a ustedes que son recién convertidos. Les escribo algo muy importante: sus pecados han sido perdonados. Ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Versículo 13: os escribo a vosotros, padres. Ese término padres les está haciendo referencia a aquellos cristianos que habían pasado las pruebas y estaban maduros en el Señor. Siempre en la iglesia hay recién convertidos y también hay un grupo de personas que ya son maduros, y les está hablando a ellos, a los maduros. ¿Qué les está diciendo a los maduros? Porque conocéis. Primero les habló a los niños y les recordó que sus pecados eran perdonados. Ahora les habla a los padres, a los maduros, porque habían conocido. Y ese verbo conocéis, ginosco en el griego, habla de una persona que recibió un conocimiento y continúa con el conocimiento. Les está hablando a ese grupo maduro en la iglesia. Ustedes recibieron de Dios un conocimiento. Ese conocimiento continúa siendo aplicado en su vida. No pueden separarse de ese conocimiento. Aquí en la iglesia hay gente madura. Hoy Dios te dice: lo que tú recibiste de Él no fue en el tiempo pasado. Sigue siendo vigente hoy, mañana y siempre. Dios te llama a vivir una vida de obediencia, de crecimiento. No es que tengas 20 años, es que aún tú sigues siendo llamado a crecer y a madurar, porque siempre habrá algo en que vamos a crecer, hermanos. Nunca dejamos de aprender. Y les está hablando a ellos y les dice: porque conocéis al que es desde el principio. Y le está hablando: ustedes conocieron a Él desde el principio. Vamos a entender un poco más ese verbo conocer. Tito 1:16. La prueba de conocer, o el énfasis del verbo conocer que encontramos en el texto 13, que es ginosco, tiene un propósito importante en aquellos cristianos maduros que Juan les da el lugar de padres. Porque la prueba del conocimiento de Dios consiste en guardar los mandamientos de Dios. Dice Tito 1:16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Es decir, una persona madura recibe un conocimiento y no puede ser una persona que niegue con sus hechos la palabra de Dios.
El que es maduro es alguien que obedece más a la palabra de Dios, más que el recién convertido. Hoy tristemente vemos en las iglesias que los más viejos, por decirlo así, en el evangelio son los más desobedientes y, perdón por la palabra, mal amañados. No, si tú eres de los maduros, Dios te dice: lo que conociste de mí, sigue creyendo hoy, porque tú no puedes negar con tus hechos lo que recibiste en la palabra. Concluye Tito: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Conocer a Dios, en realidad, hermanos, es aprobar sus caminos. Cuando tú tengas una situación, si tú eres de los maduros en el Señor, tú tienes que aprobar los caminos de Dios siempre en toda tu vida. Vamos a continuar con el texto 13. Os escribo a vosotros, jóvenes. Y estos jóvenes hace referencia a ese grupo de cristianos que están entre los recién nacidos y los maduros. Y les dice a estos jóvenes: porque habéis vencido al maligno. Aquí nos habla de que este grupo de cristianos habían tenido fe en el Señor y habían superado las pruebas que había puesto el adversario. ¿Cuántos aquí quizás han tenido luchas y pruebas, pero al final han sido victoriosos en Cristo Jesús? Les está diciendo el texto: os escribo a vosotros, hijitos. Otra vez hace referencia a los recién convertidos, porque habéis conocido al Padre. Y lo que les está diciendo es de que ustedes tuvieron un encuentro con Cristo. Ahora, a estos tres grupos el apóstol Juan les está hablando. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta que deben de crecer y deben de madurar espiritualmente. El llamado esta mañana de Dios para la iglesia es que si tú eres recién convertido, tienes un llamado a crecer en el Señor. Si tú eres un joven en el Señor, eres llamado a crecer y madurar. No puedes ser alguien de banca: ya vine al culto y ya con eso cumplí. Pastor, tengo en el templo 5 años, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, hace falta un hermano para orar, yo le puedo apoyar. Pastor, hace falta hermano para recoger la ofrenda, aquí estoy dispuesto. Hace falta disposición en los cristianos. Hay un lugar para cada uno de ustedes para trabajar. Tienen que crecer, tenemos que crecer todos. Sin importar cuál sea el lugar que tú ocupes en el Señor, somos llamados a crecer y a madurar, hermanos. Esta iglesia tiene que crecer, y tiene que ser a través de hombres y mujeres que tengan disposición de participar. Y es lo que el apóstol Juan está mencionando en ese momento. Ahora, pastor, ¿cómo vamos a hacer ese crecimiento? ¿Cómo va a ser? La respuesta es a través de la gracia de Dios. A través de la gracia de Dios. No lo busque, pero los que anotan, 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el fin de la eternidad. Amén. Debe de ser el crecimiento a través de la gracia de Dios. Vamos a leer para entender un poco más este texto en el Salmo 119:11. Ya vamos concluyendo. Salmo 119:11. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Qué dice? Tanto el recién convertido como el joven en el Señor, como el maduro en el Señor, debe de haber en su corazón este sentir del salmista: en mi corazón, Dios, he guardado tus palabras para no pecar. ¿Contra quién? Contra Dios. Los tres grupos tienen la responsabilidad de guardar los dichos de Dios en su corazón y no pecar contra Dios. Vamos concluyendo. Primera de Juan 2:14.
Os escribo a vosotros padres, haciendo alusión o referencia a los maduros adultos cristianos, porque habéis conocido al que es desde el principio, es decir, de la manera como le conociste, mantén ese fervor. Os he escrito a vosotros jóvenes, los que son menos maduros, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y ya veis que dice, hermanos, vencido al maligno. A los tres grupos hay un llamado esta mañana a crecer, a madurar. No puede ser como Rebeca, no puede ser como Isaac. Somos llamados a crecer y a madurar. En el lugar que tú ocupes, Dios hoy demanda que crezcamos y maduremos, para que tengamos conocimiento de las cosas de Dios.